Bien, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de pleno ordinaria de 29 de octubre de 2013. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tienen todo el acta? ¿Alguna corrección? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, nosotros, nuestro grupo, nos vamos a tener la aprobación del acta, puesto que una parte importante del pleno anterior se desarrolló en ausencia de nuestro grupo y de algunos grupos de la oposición. Entonces, por tanto, como no asistimos completamente a lo que fue el pleno, pues, por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Una cuestión. ¿La abstención es al conjunto del acta o a la parte que no estuvieron en el pleno? Al conjunto del acta, puesto que se ha presentado conjuntamente. Sí, pero la parte que hay anterior al abandono del salón de pleno. Al acta. El acta se presenta unitaria, es un documento unitario. Nosotros no abstenemos. Si hubieran presentado dos partes, hubiéramos votado sí a una y abstención a la otra, pero pues, siendo un documento unitario, nosotros... En su totalidad. De acuerdo. Bien. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor Robles. Para poner de manifiesto que IPDU va a hacer exactamente lo mismo que en cuanto al posicionamiento del voto que Izquierda Unida, dado que tampoco estuvimos presentes en la última parte del pleno, dadas las circunstancias que se dieron en el pleno pasado, y por tanto, como es un documento único y un acto único, pues nosotros vamos a abstenernos en el conjunto del documento del acta. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra la señora Olivares. Buenos días a todos y a todas. Y desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar en contra del acta, primero porque nos levantamos del Pleno manifestando nuestra oposición a cómo se estaba desarrollando dicho Pleno y sobre todo al final del mismo, y vemos que a pesar de que se mantuviese el quórum en la sesión, entendemos que en el punto de ruegos y preguntas pues se respondió a preguntas del Grupo Municipal Socialista no estando presente, y creo que por delicadeza política o por, en fin, un poquito de clase política se tenía que haber obviado y haber dejado para la siguiente sesión. Por lo tanto, nuestro voto va a ser negativo. Gracias, señor Olivares. Pues pasamos a votación del acta. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Andalucista, abstenciones de Izquierda Unida y PDU y voto en contra del Grupo Socialista. El segundo punto del orden del día es las solicitudes de bonificación del ICIO. Bien, se dictaminó ya en comisión. ¿Alguna intervención? ¿Votos favorables? Se aprueba por unanimidad. Punto número 4, modificación de crédito por suplemento de... Perdón. Punto número 3, reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos correspondientes a ejercicios anteriores a 2013.
¿Alguna intervención? La palabra tiene el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros votamos en la comisión, votamos abstención, o sea, nos tuvimos esa... después, viéndolo detenidamente, vamos a reconsiderar el voto y vamos a votar favorablemente a este reconocimiento extrajudicial. Gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Cuadra. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista va a mantener la abstención en este punto y queremos reiterar la petición que hicimos en la Comisión de Hacienda de solicitud de la factura correspondiente a la empresa T-System por importe de 16.000 euros. Además, añadimos a esta petición la solicitud de la factura correspondiente a la mercantil hostelería de Úbeda Navarro por importe de 3.000 euros, así como copia del expediente en relativo a la adjudicación de la gestión de la caseta municipal en la Feria de San Miguel 2012. Muchas gracias. Gracias, señor Cuadra. Se toma nota de sus peticiones y pasamos a votación. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular, Izquierda Unida y abstención del resto de grupos políticos. Bien, punto número 4, modificación de crédito por suplemento de crédito para financiar modificación del contrato de obra encamisado red de saneamiento de la calle Paraíso. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la señora Leiva. Sí, para posicionar a IPDU en el mismo sentido que lo hicimos en la Comisión de Hacienda, dado que es una obra que ya está ejecutada, con una desviación, en este caso con un incremento en el importe inicial que se había presupuestado, pero esa no es la razón fundamental de nuestra abstención, sino que es una obra sobre la cual nosotros no hemos sido consultados, que forma parte de los planes provinciales, que de forma unilateral y a través de un decreto han sido seleccionadas dentro de la prioridad que este equipo de Gobierno ha considerado oportuno y, por tanto, al no contar, como ya hemos venido pidiendo y reiterando en muchas ocasiones en la Comisión de Urbanismo, con nuestro apoyo a efectos de ser una de las prioridades que acometer, pues nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, señor Leiva. Tiene la palabra el señor Cuadra. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista va a mantener su voto afirmativo porque se trata de una obra que redunda en beneficio de los vecinos de esta calle, si bien manifestar, como ya hicimos en la Comisión de Urbanismo y de Hacienda, y ahora lo hago en el Pleno, manifestar nuestra queja porque no se nos ha dado participación a la hora de proponer las obras que debían ejecutarse o incluirse dentro de estos planes de obra. Muchas gracias. Gracias, señor Cuadra. Pasamos a votación. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto la abstención de Iniciativa Popular Ovetense. El punto número 5 es la modificación de crédito por crédito extraordinario para financiar la cuota de la primera anualidad de la ITS.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor Robles. Para explicar y reiterar la posición que mantuvimos en la Comisión de Hacienda de abstención en estos múltiples expedientes de modificaciones de crédito, en este caso por una cuota que corresponde a una primera anualidad de este programa, que nos parece que llega tarde, que ya lo explicamos en su momento en la comisión y que, desde luego, son unos fondos a través de esta cuota que ya están gastados, que están ejecutados y que casi 2 años después vienen a este pleno. Es algo pues que viene a dar buena muestra del funcionamiento de lentitud de este equipo de gobierno y, por tanto, no tenemos por menos que abstenernos, ya que sí que aprobamos el gasto y el destino que tiene la financiación a la que hace referencia. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Pasamos a votación. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto en la abstención de Iniciativa Popular Ovetense. Punto número 6. La revisión de precios del contrato y modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aparcamiento subterráneo en la Plaza de Andalucía. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos favorables? Se aprueba por unanimidad. El punto número 7 es la recuperación de oficio del piso situado en la calle Virgen de América, concretamente en el número 1, el segundo D. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros vamos a mantener, evidentemente, el voto de la comisión, es decir, vamos a votar favorablemente. Sin embargo, sí queremos hacer una observación con respecto a lo que es el propio expediente, donde dice que un individuo de etnia gitana entró a hachazos y rompió la puerta.
Creemos que decir que es de etnia gitana es indiferente a los hechos. Es decir, con lo mismo que si es rubio, que si es calvo, que es indiferente. Por tanto, creemos que se debería eliminar, aunque parece ser, según un poco tal el expediente, que fue el vecino que denunció, que dijo exactamente que era de etnia gitana, pero creemos que, bueno, que es totalmente innecesario que se diga que es de etnia gitana. Aunque después con los nombres vamos a ver quiénes son, ¿no? Y de hecho se sabe, pero que en fin, creemos que es un poco, tiene un tinte discriminatorio. Muchas gracias. Si esa es la descripción Sí. literal que aparece en el parte policial, no podemos alterar un documento oficial policial. Por eso Hacer reparo, hombre, que en el futuro pues que se procure evitar estas expresiones que el Pleno no puede... que se pudieran considerar. El Pleno no debe corregir la redacción de los documentos técnicos, en este caso que hace la policía, pero tampoco es una discriminación decir que es de etnia gitana. Es como si se dice que el señor es calvo y con gafas. Pues no es discriminación hacia los que no tienen pelo, simplemente una descripción literal de la persona, o rubio con los ojos claros, en este caso concreto, en fin. Bien, ¿hay alguna objeción más? Pasamos a la votación de esta propuesta. ¿Votos favorables? Se mantiene el dictamen de la comisión y se aprueba por unanimidad. Bien. Sí. Bueno, pues ya queda constancia en este punto y ya está. Se toma como un ruego más y se queda constancia en este punto. No hay ningún problema. Bien. Pasamos al punto número 8, que es la dación de cuentas de los marcos presupuestarios 2014-2016, que ya tendrán todos ustedes. La dación de cuentas de la ejecución de los presupuestarios a 30 de septiembre, tal y como exige la normativa actualmente vigente, y la dación de cuentas de los decretos dictados entre el 9 y el 9 de septiembre y 13 de octubre y las sentencias. La primera de las mociones, en el punto número 12, la presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los presupuestos generales del Estado para el 2014. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias. Bien, los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen condicionados en su raíz por decisiones derivadas del contenido de los presupuestos generales del Estado. Por ello, el resultado de la tramitación de estos tiene una gran incidencia en el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas para elaborar sus propios presupuestos. En efecto, la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas, en torno al 80%, provienen de transferencias finalistas o incondicionadas desde el Gobierno central, según el modelo de financiación vigente. En otras palabras, el margen para generar ingresos que tiene la comunidad autónoma es muy escaso. Se reduce en la práctica a los tributos propios de escaso alcance y a los ingresos derivados de la gestión de su patrimonio. Por lo que respecta a la financiación de las comunidades autónomas desde Andalucía y otras comunidades, se ha venido denunciando una considerable arbitrariedad en su aplicación, arbitrariedad que tiene como consecuencia fundamental que haya considerables diferencias en la práctica entre la financiación recibida, sobre todo si se mide en términos de financiación recibida por habitante. La financiación por habitante, debería ser el parámetro principal que dirigiera la distribución de fondos para que ésta fuera equitativa y quedara garantizada la igualdad de todos los hombres y mujeres de España. Además, los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen fuertemente condicionados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el sorprendente reparto de los límites de déficit decididos por el Gobierno central. Así, en 2014, mientras el Gobierno central se reserva para sí un 4,8% de déficit, obliga a las comunidades autónomas a limitar su déficit al 1%. Esto supone, de facto, un incumplimiento de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé un reparto equilibrado del déficit entre todas las administraciones y un injustificado adelanto de sus propias previsiones, pues el equilibrio presupuestario, es decir, el déficit cero, no tiene que alcanzarse hasta 2020.
Y por si fuera poco, el Gobierno central se ha reservado casi en su totalidad el incremento de recaudación derivado de la subida indiscriminada de impuestos, como son el IVA, el IRPF, aplicada por este mismo Gobierno central desde el principio de la actual legislatura, lo que implica un recorte adicional a los ingresos de la comunidad autónoma. Por lo que respecta al acceso al mercado financiero, para obtener la financiación necesaria para equilibrar el déficit, cabe decir lo siguiente. El mercado privado, la banca, está prácticamente cerrado para las administraciones públicas en general y, en particular, para la comunidad autónoma. A estas solo les queda recurrir al FLAM, Fondo de Liquidez Autonómica, que es repartido por el Gobierno central de forma absolutamente discrecional e injusta. En efecto, considerando la suma del FLAM recibido en 2012 y 2013, mientras algunas comunidades como Valencia y Cataluña han recibido respectivamente 1.318 y 1.967 euros por habitante, Andalucía solo recibió 634 por habitante, menos de la mitad y la tercera parte respectivamente que las comunidades citadas, Cataluña y Valencia. En otro orden de cosas, conviene aquí recordar que las comunidades autónomas son las administraciones responsables de las políticas sociales, educación, sanidad y servicios sociales, que en el caso concreto de Andalucía llegan a suponer más del 75% del gasto total, con lo que cualquier merma de la financiación afecta directamente a las citadas políticas sociales, políticas que hoy, para una sociedad extenuada y herida por la crisis y desempleo, son más necesarias que nunca. Todo lo anterior nos lleva a afirmar que a las comunidades autónomas hay que garantizarles unos ingresos, al menos como los de este último presupuesto, nunca inferiores. Si no es así, el Gobierno central y el Partido Popular estarían provocando directamente recortes en las políticas sociales. Tras tanto tiempo de esfuerzo y ajustes, los presupuestos de 2014 deberían ser de respiro y aliento para la comunidad autónoma. Por todo lo expuesto, se propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Úbeda se dirige al Gobierno de España y a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales y, en relación con la tramitación del proyecto de ley y presupuestos generales de Estado para 2014, manifiesta su posición favorable a, primero, la revisión urgente del modelo de financiación autonómica y, mientras ésta se produce, la aplicación racional del modelo actual, especialmente para Andalucía, haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal. Todos los ciudadanos del Estado español tienen los mismos derechos. B, al incremento general de las transferencias finalistas, en particular de las relacionadas con el empleo y las políticas sociales. C, a la reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre todas las administraciones, la Administración Central y la Comunidad Autónoma, evitando que éstas carguen con las mayores restricciones. D, al reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de impuestos aplicada por el Gobierno de España, en particular la relativa a IRPF e IVA. E, al cumplimiento íntegro de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que garantiza que la inversión estatal en el territorio andaluz sea proporcional al peso de su población. F, al reparto equitativo del Fondo de Liquidez Autonómica entre las comunidades autónomas, tomando como parámetro principal la financiación por habitante. G, al dimensionamiento suficiente del programa de pago a proveedores, incluyendo en el mismo a las personas físicas con las que mantenga deuda con la Administración, como las personas dependientes. Y H, a la elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal integral y progresiva que permita aumentar los ingresos del Estado y facilite la financiación de las comunidades autónomas, que son las que llevan a cabo las políticas sociales, y que se inspire en principios de progresividad y redistribución, que pague más quien más tiene, afectando fundamentalmente a las grandes fortunas y a los beneficios de las grandes empresas. Y segundo, que se dé traslado del acuerdo anterior a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Senado y también a los del Parlamento andaluz y al señor presidente del Gobierno de España. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, buenos días. El Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción, si bien entendemos que aquellos puntos en los que tiene también competencia la Junta de Andalucía deben incluirse en la mencionada mención. Entonces, entendemos que, al igual que el Ayuntamiento de Úbeda puede dirigirse al Gobierno central, también debería dirigirse a la Junta de Andalucía, pues para exigir también la disminución del IRPF en el tramo autonómico y exigir también a la Junta de Andalucía el mantenimiento de las inversiones que afectan a los ciudadanos y el mantenimiento de la financiación que llegue a los ayuntamientos. Me parece que esta forma de actuar, tal y como propone el Grupo Andalucista, es reivindicativa con respecto a las dos administraciones, porque si no podríamos dar la impresión de que, en función del partido que realiza la moción y en función del partido que gobierna en una administración o en otra, así el ayuntamiento realiza una propuesta de acuerdo. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra la señora Leiva.
Bien, Iniciativa Popular Obetense, la línea de coherencia que viene manteniendo en capítulo de mociones que no son competencia de este foro, de este pleno, vamos a posicionarse con la abstención. No obstante, quiero poner de manifiesto también que estamos de acuerdo en un alto porcentaje de las propuestas de acuerdo que propone Izquierda Unida y también hay que decir en este caso que apostamos también por dar la razón al señor Mendieta cuando habla de que las reivindicaciones, para que sean realmente justas, deben de dirigirse no solamente a la Administración central, sino también a la autonómica. Pero, como ya he explicado en reiteradas ocasiones, nuestro posicionamiento, al no ser competencia directa de este pleno ni de ámbito estrictamente local, va a ser de abstención. Gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra la señora Olivares. Buenos días nuevamente. Desde el Grupo Municipal Socialista, con respecto a la moción presentada por Izquierda Unida, vamos a apoyarla favorablemente porque entendemos que estamos en el momento idóneo de reivindicar precisamente al Gobierno central una mejor mirada hacia Andalucía y eso se tiene que traducir en unos presupuestos, desde luego, más leales con nuestra comunidad autónoma y no solo con un Gobierno autónomo, sino con los ciudadanos y ciudadanas que componen nuestra comunidad autónoma, que son los que realmente se están viendo discriminados por el Gobierno central y, más concretamente, por el Partido Popular. Estamos asistiendo en esta legislatura, por parte del Partido Popular en el Gobierno central, a una marginación de nuestra comunidad autónoma con respecto a otras comunidades autónomas del Estado español, pero también a una asfixia del Gobierno andaluz, con una miras muy cortas por parte del Partido Popular porque, como digo, en ese interés que tienen denodado de ahogar y asfixiar al Gobierno andaluz, ya que no es de su mismo signo político, pues no están viendo que lo que están haciendo realmente es ahogar y asfixiar a todo un pueblo. Estamos viendo cómo se está incumpliendo un estatuto de autonomía totalmente legal, aprobado y que está en vigencia y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular en España se lo está saltando a la torera. Discriminan a los ciudadanos de Andalucía continua y permanentemente y cada presupuesto que se aprueba es más agresivo con nuestra comunidad autónoma, de tal manera que en el mejor de los casos, si comparamos lo que corresponde a cada ciudadano andaluz con respecto a otros ciudadanos del resto de España, digo que en el mejor de los casos estamos recibiendo justamente la mitad. Eso, como digo, en el mejor de los casos. También saben que tenemos una alta tasa de desempleo en nuestra comunidad autónoma y que, sin embargo, nos están negando un instrumento que hemos pedido mucho y que a otras comunidades autónomas, casualmente muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, pues no se les está negando y sí se les está dando, como es un plan especial de empleo. Y entiendo que esos son argumentos serios y rigurosos que demuestran, con otros muchos que podríamos dar, la discriminación que estamos sufriendo por parte de nuestra comunidad autónoma y por parte de las gentes que viven en nuestra comunidad. Pero entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que esta discriminación no es casual, sino que obedece a unos intereses políticos por parte del Partido Popular muy claros. Y es que somos de las pocas comunidades autónomas en nuestro país que no está gobernada por el Partido Popular. Y eso pues se ve que al Partido Popular en el Gobierno central les duele y nos han hecho un cerco de acoso y derribo. Además, estamos demostrando, a pesar de los esfuerzos que ustedes hacen por recortar y recortar y recortar en todo lo que le corresponde a Andalucía, pues como digo, nosotros estamos haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos por demostrar a la ciudadanía que la salida de la crisis está por la izquierda, que cargándose el estado de bienestar no es la manera de salir de la crisis. Y el Partido Socialista, a través del Gobierno de Andalucía, está primando los intereses de la ciudadanía, que lo está pasando realmente mal con la crisis económica por la que están atravesando, frente a ese estado de privilegio que está dando el Partido Popular a los bancos y a los mercados, en contra y en detrimento de la ciudadanía. Ahora que la gente lo está pasando tan mal, ahora es cuando necesita un mayor refuerzo de ese estado de bienestar, de una apuesta específica por las políticas de educación, por las políticas de sanidad, por las políticas sociales, por las políticas de empleo, que son los verdaderos instrumentos para que nadie quede rezagado en la salida de la crisis y no nos convirtamos, como está haciendo el Partido Popular, convertirnos en una sociedad cada vez más
pobre y más empobrecida y perdiendo esa clase media que ha sido un muelle muy importante para la sociedad andaluza y para la sociedad española. Por lo tanto, en Andalucía se está resistiendo a esas medidas de recorte del estado de bienestar que está desarrollando el Partido Popular y eso, por lo visto, duele, porque estamos siendo ejemplo y el resto de comunidades autónomas, por lo menos los ciudadanos del resto de España, están mirando hacia Andalucía y hacia la manera de gobernar en nuestra comunidad autónoma. Y es que el Partido Popular utiliza los presupuestos generales del Estado como arma arrojadiza contra la comunidad autónoma de Andalucía. Y como he dicho al principio de mi intervención, tienen esa miras cortas en las que, en su afán de destruir a un gobierno legítimamente elegido, como es el gobierno andaluz, pues están acosando a toda la ciudadanía andaluza. Me parece realmente grave. Saben que los presupuestos del Gobierno andaluz se nutren en gran medida, en un porcentaje, como ya explica la propia moción que presenta Izquierda Unida, en un porcentaje muy importante de los presupuestos que le vienen del Gobierno nacional, y cuando eso se recorta, evidentemente el margen de maniobra del Gobierno andaluz pues queda muy mermado. A pesar de eso, como digo, a pesar de esos 1.200 millones de euros menos que van a venir a Andalucía, el Gobierno está haciendo unos presupuestos que están intentando responder a las prioridades que desde el inicio de la crisis este Gobierno andaluz se ha marcado, que son, como he dicho anteriormente, las políticas educativas, las políticas sociales, las políticas de sanidad y, sobre todo, las políticas de empleo. Ahora es cuando precisamente son más necesarias ese tipo de políticas, porque son las que fortalecen a nuestra población, son las que fortalecen a nuestra comunidad autónoma y son las que nos van a hacer fuertes para salir de la crisis, no solamente los bancos y los mercados, como parece que está ocurriendo ahora, sino para salir de la crisis toda la ciudadanía junta y a una. Por mi parte, nada más y reiterar nuestro voto favorable a la moción de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Tiene la palabra el señor Jurado. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, una vez más asistimos en este pleno a mociones de un carácter político y de una carga demagógica importante, porque ustedes reciben la consigna de que tienen que hacer propaganda en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones, de lo que ustedes, de la versión que ustedes dan sobre este tema, que es una versión totalmente sesgada y totalmente parcial y partidista de la realidad. Pero además sorprende que en el argumento, tanto que mantiene Izquierda Unida, la proponente de la moción, como lo que mantiene usted, señor Olivares, se hablen de cuestiones que sonrojarían a cualquiera. Porque dice usted que el Gobierno central, que es muy malo, no apuesta por el empleo y que la Junta de Andalucía, sin embargo, apuesta por políticas de reactivación de empleo. Pero mire usted, señor Olivares, desgraciadamente y tristemente, es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España. Pero es que dice usted que otras comunidades autónomas se están reflejando en Andalucía y yo le digo a usted que no. Evidentemente, con la mayor tasa de paro en Andalucía. Y hablan ustedes también de que hay que apoyar la educación y somos la comunidad autónoma o el territorio de Europa que tiene un porcentaje de absentismo mayor en toda la Comunidad Económica Europea. Yo creo que con datos como esos, señor Olivares, difícilmente otras comunidades se podrán reflejar en Andalucía. Pero es que además ustedes no dicen la verdad. Y además de eso es impresionante y sorprendente, como digo, y sonrojaría a cualquiera, que ustedes estén haciendo un debate sobre la financiación y sobre el dinero que va de los presupuestos generales del Estado para 2014 a Andalucía, cuando ustedes gobernaban la comunidad autónoma y aplaudieron sin sonrojo alguno que el Gobierno central, entonces gobernado por el señor Rodríguez Zapatero, es decir, de su partido, pagara la deuda histórica en Andalucía en solares. Entonces no presentaban ustedes mociones en los ayuntamientos levantando la bandera en favor de la financiación justa para la comunidad autónoma, porque ustedes admitieron que el Gobierno central, repito, que entonces gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, les pagara a Andalucía la deuda histórica que ustedes tanto cacareaban y ese dinero que decían ustedes que tanto necesitaba la comunidad autónoma, y aceptaron que lo pagara en solares. Con lo cual, poco sirve que después vengan ustedes, Izquierda Unida y el Partido Socialista, que gobiernan en un bipartito en Andalucía, a intentar explicarle a la gente que lo que ocurre ahora es muy malo y lo que antes ustedes admitían era muy bueno.
Yo voy a dar simplemente algunos datos que demuestran todo lo contrario a lo que ustedes dicen y que demuestran cuál es la verdadera intención del Partido Popular en este tema. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hablamos de unos presupuestos que se realizan todavía en un periodo de recesión, en un periodo en el que, aunque se está empezando a atisbar una salida de la situación económica negativa, pero es un periodo todavía de recesión. Yo he de recordar aquí que los dos presupuestos generales del Estado anteriores que ha presentado el Partido Popular, el tiempo que lleva gobernando, poco más de un año, pues hemos de recordar que en toda Europa se hablaba, y en este país se hablaba de rescate económico, de que España iba a tener que ser intervenida económicamente por la Comunidad Económica Europea. Y miren ustedes, todo eso ya no se habla de eso. Pero claro, a ustedes no les conviene hablar de nada de eso. A ustedes no les conviene decir que este país, el Partido Socialista lo dejó prácticamente en bancarrota, con una deuda exterior inmensa que hay que pagar, pero eso a ustedes, lógicamente, es un discurso que no les interesa. Ustedes les van a la política que a ustedes les viene muy bien y es abanderar lo que ustedes llaman la política social, que ustedes abanderan de palabra, pero que luego, si nos ponemos a analizar la realidad, resulta que no es así. Y repito, ya no se habla de nada de eso, ya España no tiene que ser rescatada, la deuda se está reduciendo y el déficit público, eso que es un concepto que a ustedes parece ser que les importa bastante poco y que además corregirlo ayudará en un futuro a que este país vuelva a tener las condiciones o a mejorar las condiciones que tenía hasta hace muy pocos años. Bien, repito, en ese contexto son unos presupuestos del Estado que permitirán reducir el déficit del Estado en un 3,7% del Producto Interior Bruto. Y el déficit de la seguridad social, tanto que ustedes hablan de la sanidad y de las pensiones, el déficit de la seguridad social permitirán reducirlo también en un 1,1% del Producto Interior Bruto. Pero además, sorprendentemente que ustedes están diciendo que el Gobierno central da menos dinero a Andalucía para poder hacer políticas sociales, resulta que el ministerio de todos los ministerios a nivel estatal, el ministerio que más ha crecido su financiación respecto a los demás, que han disminuido alrededor de un 5%, es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha incrementado en 3,2 millones de euros su presupuesto. Lo mismo podemos decir referente a los créditos de servicios sociales que han aumentado en 1,4 millones de euros respecto de la cuantía del año 2013. Y el dinero destinado también a la financiación para atender a personas con dependencia, que también ha aumentado. Por consiguiente, que digan ustedes que no viene dinero a Andalucía, no es cierto. Andalucía, en términos absolutos, recogerá incrementará la inversión en casi un 4% en Andalucía con estos presupuestos, lo cual, evidentemente, al aumentar la inversión, supone que se reactive la economía, la creación de empleo y, en términos absolutos, como decía, Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero recibe de estos presupuestos generales del Estado. Recibe 1.697,74 millones de euros. Eso supone el 17,3% del total. Es verdad que ese 17,3% no es el 17,8% que correspondería exactamente percibir por habitante, pero también lo es que el Partido Popular de Andalucía, ha presentado y va a presentar enmiendas al proyecto de presupuestos para que esa inversión en Andalucía y ese dinero que percibe Andalucía en términos absolutos llegue a ese 17,8%. Por consiguiente, a ustedes no les interesa vender, y ya me refiero no solamente al territorio de la comunidad autónoma, y con esto acabo, sino a la propia provincia de Jaén, cómo aumenta esa inversión en la provincia de Jaén, cómo proyectos que estaban abandonados y que ustedes además arrancaron de cuajo, porque yo creo que muchos ciudadanos de Úbeda y de la comarca comprobarán el estado en el que se encuentra la Nacional 323. Bueno, pues el proyecto de la Nacional 323 ustedes lo arrancaron de cuajo gobernando la nación
el señor Rodríguez Zapatero lo arrancó de cuajo. Fue el único proyecto de inversión en infraestructuras que fue borrado de Andalucía, el único. Y mire usted, por lo menos ahora el Gobierno central, en una situación como la que estamos, va a continuar poniendo dinero para esa vía de circulación e incluso al menos, por lo menos, ese bache tan grande que hay a la altura de Villacarrillo, pues por lo menos se va a arreglar, algo que los ciudadanos, desde luego, demandan. Por no hablar de obras de infraestructura hidráulica, de regadío y las obras del ferrocarril, que ustedes ni en sus mejores sueños, cuando ha gobernado el Partido Socialista, han hecho en esta provincia. Por consiguiente, yo creo que deberían ustedes de cambiar su discurso y decir a los ciudadanos la verdad. Ustedes hablan de confrontación, pero la confrontación la crean ustedes, precisamente por eso, porque son una comunidad autónoma, un gobierno de una comunidad autónoma contrario al Gobierno central. No es como ustedes lo pintan, no es que el Gobierno central trate a Andalucía mal porque la gobierna el Partido Socialista e Izquierda Unida, sino que Izquierda Unida y el Partido Socialista, que gobiernan en un bipartido Andalucía, son los que están en una continua confrontación con el Gobierno central. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Jurado. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, quiero agradecerle al Partido Socialista y al Partido Andalucista el apoyo a la moción. Recordarle al señor Mendieta, efectivamente, que en la moción uno de los puntos que se dice es que se dé traslado también a los grupos del Parlamento de Andalucía para que tenga constancia de esto. Y luego después, bueno, pues al señor Jurado, vamos a ver, ha hablado más de temas nacionales, casi, nos ha dado un mitin económico más que hablar de la propia moción en sí. Pero, en fin, yo le voy a decir una cuestión. Vamos a ver, por ceñirnos incluso a nuestra propia provincia, voy a poner un símil. El pantano del Tranco es un pantano regulador. Es decir, que si no suelta agua, solamente tendremos el caudal ecológico que generalmente suele, para que no se nos mueran los peces, ¿no? Y esto es lo que está pasando con los presupuestos nacionales, los presupuestos del Estado. Si no hay financiación para las comunidades autónomas se asfixian, igual que los peces esos que están en el caudal autonómico. Y si encima el caudal que hay está contaminado, pues ya me contará, ¿no? Quiero decir con esto que ustedes, el Partido Popular a nivel nacional, hacen una ley que reforma las administraciones públicas, en concreto la administración local, donde quita a los ayuntamientos competencias sobre sanidad, sobre servicios sociales, sobre educación, pero al mismo tiempo no son capaces de dotar a las propias comunidades autónomas de fondos para que puedan atender esos presupuestos, esas competencias que han quitado al ayuntamiento. Dice usted que estamos hablando de una demagogia. Bueno, yo le pregunto muchas cosas. Hay cuestiones que son intangibles. ¿Es demagogia decir que el aumento de recaudación por la subida del IBI, por la subida del IVA y del IRPF, se la va a quedar toda el Estado sin que tenga repercusión en las comunidades autónomas? Eso es cierto, eso no es hacer demagogia. ¿Es hacer demagogia decir que la carga impositiva, la carga de la deuda se está haciendo a los que no han tenido culpa de esta crisis, como son los pensionistas, como son los obreros, los pocos que van quedando, y que, sin embargo, los beneficios han ido todos para la banca? En estos días hemos estado escuchando los beneficios que ha tenido la banca en el primer semestre de este año, que son realmente vergonzosos en la situación en la que estamos. Bueno, pues eso no es demagogia. Ustedes dicen que, bueno, que se está viendo la luz al final del túnel. Yo he dicho muchas veces que no es una luz, que esto es que alguien ha visto un tío con una linterna por allí y se ha confundido. Porque vamos a decir que hay una luz al final del túnel cuando tenemos casi 6 millones de parados, cuando están haciendo unos recortes impresionantes, cuando ustedes cogieron a nivel de Estado la deuda que estaba en torno al 70% del Producto Interior Bruto y ahora ya está al 100%, vamos, y decir que eso no son recortes y que eso es hacer demagogia, pues para ustedes contar. En fin, aquí se explica claramente, nosotros pretendemos con esta moción que se inste al Gobierno, ni más ni menos que es lo único que podemos hacer de este ayuntamiento y de cualquier otro, que se inste al Gobierno a que tenga en cuenta la financiación por habitante, que además lo pone en nuestro Estatuto de Autonomía, que no nos olvidemos que es una ley orgánica. Lo pone que tiene que ser la inversión por habitante. Y se diga lo que se diga, entre el año pasado, 2012, y este 2013, vamos a tener la mitad que otras comunidades autónomas por habitante. Por tanto, creemos que la moción está más que justificada, es oportuna y vuelvo a reiterar el agradecimiento a los grupos que la han apoyado. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pasamos a votación. ¿Votos favorables?
Votos favorables, abstenciones, votos en contra. Se aprueba con los votos favorables del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Grupo Andalucista, abstenciones de Iniciativa, de Iniciativa Popular Ovetense y el voto en contra de Grupo Popular en su totalidad. Había un voto particular, ¿eh? El señor Jiménez Acosta. Bien. Un gesto de... Bien, pasamos al punto número 13, en este caso moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la defensa de las pensiones en Andalucía. Tiene la palabra el señor Gámez. Buenos días. Paso a leer la exposición de motivos. El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2012, aprobó el Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social, en el que se incluía la medida de no revalorizar las pensiones, una decisión que redujo el poder adquisitivo de los pensionistas en un 1,9%, es decir, la diferencia con el IPC interanual de noviembre de dicho año, que fue del 2,9%, dejando sin efecto el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En aquel momento, dicha medida se establecía y argumentaba por el Gobierno de España como una medida coyuntural, provocada por las circunstancias económicas adversas. Sin embargo, el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de septiembre aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y el proyecto de Ley regulador del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad